Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición nuevamente del día de hoy, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, aun y cuando muchas veces no las vemos. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, proveyéndonos, apoyándonos, consolándonos, Señor, de todo. Te agradecemos por el cuidado que has tenido de nosotros en este día. Te pedimos que tu lectura sea clara para nuestra mente, Señor, que nos enseñes a cumplir tu voluntad. Te agradecemos por todo lo que nos diste el día de hoy y sobre todo por el regalo de estar escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí y bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Diríamos en mi profesión, voy a reservar en mis comentarios hasta el momento procesal oportuno, hasta el día de mañana que terminamos el libro de Oseas. Generalmente todo el libro de Oseas es una profecía acerca del castigo que había de sobrevenir a Israel, haciendo analogía de una mujer adúltera con la condición que tenía Israel, que le habían vuelto la espalda a Dios. En ese sentido, el Señor por eso había mandado a Oseas que se casara con una mujer promiscua para mostrarle a Israel la condición en la cual estaban viviendo. Con eso empezaríamos el día de mañana. Hoy vamos a leer, ay, con razón no veía. Vamos a leer el libro de Oseas de los capítulos 7 al 10. Mira, no acomodé las cámaras, Amita. Déjame las muevo rápidamente, permítanme, es que no sé por qué se me fue el avión, pero no es un error que podemos arreglar en este. Ya sé por qué. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 7 del libro de Oseas, y escrito está: iniquidad y rebelión de Israel. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego, después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos a quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún sus canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Señor su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamaron a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueran, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Comenzamos con la lectura del capítulo 8 del libro de Oseas, y escrito está: reprensión de la idolatría de Israel. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y su oro hicieron todos ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos
hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciera, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribió las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Capítulo 9 del libro de Oseas, escrito está: Castigo de la persistente infidelidad de Israel. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto, y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa del Señor. ¿Qué harán en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para mí con Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vi a sus padres, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Señor, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Otra vez me equivoqué con las cámaras. Aquí está, rápidamente lo arreglamos para comenzar con la lectura del capítulo 10 del libro de Oseas, y escrito está: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet Abed serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada.
Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abel serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cúbranos, y a los collados, caigan sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Siembren para ustedes en justicia, siguen para ustedes en misericordia. Hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y les enseñe justicia. Han arado impiedad y cegaron iniquidad. Comerán fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a ustedes Betel por causa de su gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Con eso terminamos la lectura del libro de Oseas del día de hoy. Y bueno, creo que cada vez que leemos profecía sobre Israel, de lo que había de venir en el tiempo del cautiverio, pues yo creo que si no nos arrepentimos es porque de plano no nos amanece. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Buenas noches a todos. Eh, el día de ayer leímos, si recuerdan, la carta de Filemón. La carta dirigida a Filemón es una de las cartas que Pablo escribe estando en prisión. Es una carta personal, pero Pablo escribió muchísimo. De hecho, de él se perdieron varios escritos, varias cartas. Pero el Señor, Dios, pues quiso que supiéramos de esta y que esta quedara en la escritura. Leímos que Pablo le pide a Filemón, es una súplica personal en favor de un esclavo. Un esclavo en esos tiempos, pues era alguien que era propiedad de una persona, él y todo si se llegaba a casar, sus hijos, pues eran propiedad de una persona. En el mundo romano, pues sí tenían ciertas prerrogativas, pero mientras llegaban esas prerrogativas por el tiempo de haber servido, por varias situaciones, pues su vida no era, sus derechos pues no eran pues muy tomados en cuenta como personas. Aquí lo que podemos ver es que seguramente Onésimo, que es el esclavo, probablemente le robó a su amo y escapó a Roma, donde Pablo le habla del cristianismo y logra que él pues se convierta, se haga un cristiano. Lo interesante de esta carta es que Pablo, aún con su autoridad como apóstol, su autoridad por la edad que ya tenía, o su autoridad por ser, pues Pablo, no basó su súplica en eso, porque bien pudieras decir, a ver, Onésimo, te vas con Filemón y le dices que yo te mando. Eso pudiera interpretarse como una orden, como hacia Filemón. Sin embargo, Pablo se fue por la entrega de Filemón como un cristiano. Tan es así que le dice, hay una iglesia, sabemos que hay una iglesia que está en la casa de Filemón, que él pone sus recursos. Seguramente es una persona con grandes recursos para tener una casa grande, lo suficientemente grande para albergar a varios hermanos. Perdón, la iglesia estaba en Colosas, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Entonces, pues seguramente
esa es la situación con Filemón. Sí, sigue adelante. Y bueno, Pablo basa esta petición haciendo, pidiendo y dándole prioridad a su entrega como cristiano, a que fuera una obediencia sincera y no generalmente las órdenes como las recibimos, siendo honestos. Sí, como que no. Pues de mala gana, ¿no? Generalmente decimos, ay, de verdad necesitamos estar muy centrados en Cristo para no decir, ni siquiera pensar o decir, ay. Pero, pues, Pablo dice, prefiere que sea atendida esta petición de buena gana con base en el crecimiento cristiano de Filemón. Y aparte de que le pide que lo perdone, le dice que lo reciba como hermano, aún esclavo. Pudiera pensarse fácil en este tiempo, porque no estamos acostumbrados a la esclavitud que había en esos momentos. Sin embargo, pues Pablo en algún momento dijo, ya no va a haber ni esclavo, ni siervo, ni amo. Y aquí vemos cómo el cristianismo empieza a romper esas barreras sociales, esos estratos sociales, pero desde la transformación de las personas, mediante la transformación con base en Cristo. Así es como se empieza este movimiento, o Pablo sienta estas bases a través de esta carta, en donde justamente dice, no, pues que creen que todos los cristianos no somos los de la familia de Dios. Entonces, un hermano que esté en estos momentos en cualquier parte del mundo es eso, y lo tenemos que recibir si es cristiano, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque pues aquí lo estamos viendo, que el Señor siempre va a apelar a nuestra transformación interna. Y bueno, esto es lo que nos deja esta carta, a ver cómo empieza el cristianismo a operar cambios en las estructuras sociales, mediante lo que habíamos dicho, la transformación de la manera de pensar, la transformación, pues sí se oye bonito decirlo así, la transformación de los corazones de las personas por la palabra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? No nomás porque sean buenas personas, sino porque Cristo, Pablo ha difundido el evangelio, ha dicho que la manera en que Cristo a nosotros nos liberó porque también somos esclavos, o fuimos esclavos. El pueblo judío sabe bien esta figura de ser esclavo. Entonces, bueno, esto es lo hermoso de esta carta. Y también Pablo, siendo Pablo, recuerden que él es fariseo de fariseos y que él en un momento dado estuvo encumbrado en lo más alto del estrato social, del estrato de sacerdotes, bueno, hasta arriba estaba el buen Pablo. Y además era ciudadano romano. Y aún así, obviamente él ya había entendido la figura, lo que Cristo pedía, y dijo, pues sí, yo te voy a hacer tu garantía, ¿no? Yo voy a hacer tu garantía. Ahí demostró su amor Pablo con este esclavo, y dijo, ya no eres un esclavo más, sino recíbelo como a un hermano en Cristo. Y Pablo pues nos anima a través de esta carta a Filemón y a Onésimo a la reconciliación. La reconciliación pues es volver a plantear esas relaciones, restaurar relaciones rotas. Si tenemos relaciones rotas con algún hermano cristiano, pues las tenemos que restaurar. Es mejor eso. Aquí nos está llamando a eso, a ser restaurados, y en muchas ocasiones hasta se llega a una amistad profunda con esas personas, en muchas ocasiones. Entonces, pues es una carta hermosa, trae muchísimas otras cosas más, pero pues de manera general eso es lo que podemos comentar de esta carta a Filemón.
Y bueno, hoy vamos a empezar con Hebreos, ¿verdad? ¿no? Hebreos. Capítulo 1. Pero bueno, antes de empezar, ayer mi esposa estábamos peleando, bueno, en el buen sentido de la palabra. Siempre, ¿no? Con paciencia y humildad. No, estábamos comentando que quién iba a hacer el comentario a Hebreos. Y pues yo le estaba aventando la bronca a mi esposa. Hebreos para mí es un libro muy hermoso, en el sentido de que trae enseñanza tremenda, tremenda, o sea, pero es un libro muy difícil. Es un libro muy difícil, Hebreos. Como una pequeña introducción, podemos decir que Hebreos no se sabe quién fue el autor del libro de Hebreos. Los eruditos tienen tres posibles candidatos: Lucas, Bernabé y Apolos. Muchos dicen que Hebreos fue escrito por Pablo. Sin embargo, acabamos de leer varias cartas de Pablo y vemos que el estilo literario que maneja no se ajusta al que se maneja aquí en Hebreos. De hecho, por ahí algunos aventurados dicen que fue el propio Jesucristo quien escribió el libro de Hebreos. Es un libro que se incluyó en el canon del Nuevo Testamento como panzazo, porque no se sabía quién era el autor. Sin embargo, la enseñanza que trae es tremenda. Es un libro que fue escrito antes del 70 después de Cristo, porque en el 70 después de Cristo fue destruido el templo, y es un hecho que hubiera narrado el autor del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el tema central de este libro es que Jesucristo es superior a todo, absolutamente a todo. Sí, de hecho, el escritor de Hebreos comienza a decirnos: Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón, Jesucristo es superior a la ley porque es el cumplimiento de la ley y trae un mejor pacto, Jesucristo. Ajá. De hecho, en el libro de Hebreos tenemos que aprender, a medida de que vamos a ir leyendo, que un creyente nunca va a estar solo. Por más solos que a veces nos sintamos, un creyente siempre va a estar en compañía de otros hermanos creyentes. Tenemos que aprender del libro de Hebreos que la palabra de Dios es un ancla que nos va a mantener inamovibles en el lugar en donde estamos. También algo muy importante es que el libro de Hebreos nos tiene que enseñar, o tenemos que aprender, que muchas veces nos va a costar trabajo comprender la voluntad de Dios, porque inclusive se nos va a hacer hasta irrazonable cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que Dios quiere es que le hagamos. Muchas veces nos va a mandar cosas, y a lo mejor es un ejemplo extremo, ¿no? Pero el Señor a lo mejor va a decir: el día de mañana te vas a ir a evangelizar a África o a China, ¿no? Cuando ni hablar chino hables, es más, con problemas hablamos español. Y el Señor va a decir: tú te vas a China. Y suena ilógico para nosotros: ¿con qué dinero? ¿Con qué idioma? ¿Cómo me voy? Ni siquiera me congrego, algunos van a decir, ¿no? Lo importante es que la respuesta a Dios tiene que ser: sí, yo voy a donde tú me mandes. Es obedecer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender que tenemos que confiar en Dios en todo momento y en cualquier situación. Y sobre todo tenemos que aprender que el quebrantamiento, aun y cuando a veces nos parezca, bueno, casi siempre es doloroso el quebrantamiento, pero tenemos que ver que Dios lo permite para un mejor crecimiento espiritual. A final de cuentas, el libro de Hebreos, el tema principal es, como les decía, que Jesucristo es superior a todos y que la fe depositada en Cristo nos va a hacer vivir una vida mejor. Y no me refiero a lo material, sino a lo espiritual. Ajá, que nos va a dar consuelo, que nos va a levantar, que nos va a fortificar, que va a hacer que cualquier situación por la que pasemos, sabemos que estamos cimentados en la roca que es Jesucristo. Así, ya comenzamos con la lectura. Empezamos con el capítulo 1 del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Wow. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que aquellos. Ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre. ¿Sí estamos bien? Sí, 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 sí. Y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Wow. Ya. Ah, Eso hasta ya ahí es- termina. hasta ahí termina el capítulo 1. Ajá. Pues es un libro que, pues sí, no recuerdan que en las otras en las cartas de Pablo siempre Pablo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, Siervo de siervo, a entonces, los santos, ajá, gracia y paz. y siempre saluda, o sea, el punto es que siempre pone su nota introductoria, bueno, por lo menos en las cartas que leímos, ¿Sí? y aquí vemos que inicia Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, un mensaje directo, Al punto. o sea, y empieza con Dios. Dios. Ajá. Entonces, ese es un detalle por el cual, pues, los estudiosos dicen, no, pues no fue Pablo. No fue Pablo. Independientemente de quién lo haya escrito, es inspiración divina, está en la Biblia, son palabras de Dios, así, así las haya escrito Pablo, ¿no? O sea, estamos haciendo el comentario solamente por hacer el comentario, cuestiones técnicas, pero al final de cuentas está en la Biblia. Ni un libro es mayor que otro, por supuesto, y ningún escritor es superior al otro, porque al final de cuentas el único que inspiró es el Señor, es el Espíritu Santo, el que hizo mover plumas y hizo que esto esté en nuestras manos. Y entonces vemos aquí, pues el inicio es demoledor, es Dios. Ya les hablé, ya habló de muchas maneras antes y ahora, y su enviado es Jesús. Mañana seguiremos con el comentario. Vuélvanlo a leer, si Dios lo permite, sí. Claro. Vuélvanlo a leer. Lo importante es lo que está escrito, no lo que comentamos este siervo y yo. Si leen Hebreos, pues van a leer Hebreos. Y van a decir, ya comprendimos la Biblia. Sí, léanlo y que Dios los bendiga. Y mándenos sus comentarios. En realidad, sí, como dice mi esposa, todos los libros son escritos por Dios. O sea, escritos por humanos, pero inspirados por Dios. Todos. Claro. Los 66 libros de la Biblia. Hay algunos que quizás nos guste más que otros. A mí me encanta la primera carta de Pedro, el Evangelio de Juan, el libro de Isaías, de Hebreos, me encanta. Pero a veces tiene que ver con nuestra formación, ¿no? Hay personas a quien Dios les ha dado dones y talentos,
cada uno conforme a sus dones se va a sentir cómodo con un libro. A mí me encanta el libro de Hebreos por los dones que el Señor me ha dado. Me gusta mucho. Vamos a tratar de que entre mi esposa y yo hagamos un comentario basándonos, estudiando en la palabra de Dios, en las referencias que hace. Quería decirles, no sé por qué el Espíritu me indicó, ya dirían algunos, ¿no? Quería decirles que muchas veces los comentarios que hacemos, bueno, en la gran mayoría de las veces los comentarios que hacemos no son de inspiración propia. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener una biblioteca muy grande de libros, de comentarios, y bueno, es pequeña, pero sobre todo de Biblias de estudio. No nos, por decirlo así, no nos casamos con una sola Biblia, sino hace poquito mi esposa y yo tuvimos un pequeño debate a bibliazos acerca del comentario de Cantar de los Cántares. Más grande. Sí, ella agarró tenemos una Biblia no es la del oso, es la del cántaro, de este tamaño, así de pasta dura. Entonces ella se defendió con esa y a mí me dio la del misionero, esa que no pesa nada, ¿no? No, tuvimos un debate acerca del Cantar de los Cantares, porque yo lo había leído de un comentario bíblico y mi esposa le fue a leer a 3 Biblias y tuvimos una diferencia en cuanto al contenido del mensaje. Pero al final de cuentas coincidimos en todos los comentarios y Biblias que era un mensaje de la analogía que hacía Dios viendo a su pueblo y a su iglesia como la esposa y la novia. Por ejemplo, el día de hoy, para hacer la introducción a Hebreos, me basé en una Biblia que se llama Biblia Principios de Vida de Charles Stanley. Mi esposa, para hacer su comentario de Filemón o leerlo aquí, tomó una Biblia que se llama Biblia de Estudio de Vida Plena. De hecho, el plan que nosotros subimos en el grupo de Facebook está en esa Biblia. ¿A qué voy con esto? Hebreos nos va a enseñar a estudiar y a que no nos casemos con un solo comentario. Biblia, nosotros, bueno, en mi caso yo recomiendo la 1960 para abajo. Pero eso no quiere decir que no podamos adquirir libros, comentarios o Biblias para que podamos predicar con certeza la palabra de Dios, pero sobre todo leer y releer y volver a leer la palabra de Dios para que el Señor nos ilumine y podamos dar un buen comentario. No sé si quieras agregar un poco más. Sí, más que sobre todo, como bien dices, ¿no? La predicación pues es a lo que estamos llamados, pero sobre todo para poder entender y aplicar y no estemos entendiendo otras cosas y aplicando otras cosas que no son, porque no, sí. Sé a lo que te refieres, porque pues interpretaciones, pues sí, desgraciadamente hay muchas formas de interpretar, pero una es la correcta, que es la que la misma Biblia señala. No, yo no considero que los comentarios no se deban leer, al contrario, yo considero que son recursos que a los que nos debemos de allegar, porque pues muchos de ellos son de personas que han tenido acceso a tal vez a otros recursos más amplios, a libros que no están tan a la mano o que ya no están a la mano. O que ya no están tan a la mano, pero nos ayuda a entender contexto histórico, nos ayuda, pero créanme que al final, a pesar de que vemos contexto histórico, se sigue aplicando, de verdad se cumple, ¿no? La Biblia, la palabra es y será actual siempre. Siempre. Los problemas de los humanos son siempre los mismos. Siempre caemos en lo mismo. Es un ciclo que se repite. Sí, entonces pues sí, también ustedes apóyense, pero sobre todo lo que siempre decimos, lean todo el libro, traten de releerlo y releerlo, y eso que nos abra los ojos para su aplicación. Leer la Biblia, solo leerla, pues no va a hacer nada. Cuando tú ya empiezas aquí a hacer un cambio en la mente, cuando empiezas a esa interpretación llega y dices, oh, es verdad, si lo dice aquí, nada, el Espíritu Santo no puede hacer que
la interpretación que des vaya en contra de la misma Biblia. Exacto. Ajá. El Espíritu Santo, no, esa revelación que por ahí se recibe, pues tiene que ser siempre de acuerdo a cómo está. No te puede llevar a contradecir la palabra del Señor si viene del Espíritu Santo. Claro, Ajá. claro. No puede, o sea, no se puede. Ujú. Entonces, sobre todo para aplicación, porque eso estamos, ¿verdad? Cada quien va a dar cuenta de lo propio. Y si el Señor te encarga algo o a alguien y el Señor te va trayendo, bueno, eso ya también es otra cosa. Es otra cuestión. Bueno, pues que Dios los bendiga, pasen buena noche y nos vemos mañana, primero Dios. Primero Dios. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das este día de poder llevar tu palabra, de predicar tu palabra, Señor, pero sobre todo de poder disfrutarla. Te agradecemos porque nos estás enseñando a caminar contigo en santidad, porque nos estás enseñando a cumplir con tu palabra tal como tú lo has dicho. Y te damos gracias porque todavía tenemos este manual escrito, Señor. Sabemos que nada podrá destruir tu palabra. Por mucho que se aferre el enemigo, tu palabra permanecerá siempre y por siempre. Te agradecemos por haber sido elegidos, pero sobre todo porque todos nosotros como comunidad de creyentes, como hermanos en Cristo, nunca vamos a estar solos por el simple y sencillo hecho de que tú estás presente en nuestra vida diariamente. Te alabamos y te bendecimos por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.